Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, vamos a leer el capítulo 10 completo, desde el versículo 1 al 21 voy a estar exponiendo hoy día. Así que voy a pedir su ayuda para que leamos de forma alternada. Daniel capítulo 10, desde el 1 al 21. ¿Encontraron? Daniel 10. Leemos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Faltó el 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hablé mi Señor, porque me ha fortalecido. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, estamos delante de ti y rogamos tu bendición para que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos a dejar fuera todo pensamiento ajeno a ti, que podamos sacarle provecho para que nuestras vidas sean transformadas y edificadas por el poder de tu palabra y la acción de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
los dos últimos sermones, en el capítulo 9, vimos que estaba Daniel orando, intercediendo a favor de su pueblo, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo y pidiendo por restauración. Y vino respuesta de parte de Dios a Daniel, una respuesta poco usual, por medio de un ángel, particularmente por medio del ángel Gabriel. Y la respuesta fue muy extraña. Fue una profecía conocida como la profecía de las 70 semanas. Hasta ahí vimos la semana pasada. Pero acá llegamos al capítulo 10. Y vean cómo comienza el capítulo 10. En el tercer año de Ciro, del rey Ciro. Recuerdan que el capítulo anterior decía en el primer año del rey Ciro. Es decir, han pasado ya 2 años desde que Daniel recibió la profecía de las 70 semanas. Ya estamos en el tercer año del rey Ciro, también conocido como rey Darío, el persa. Entonces, 2 años después, Daniel tiene otra visión y es la última de las visiones que tiene Daniel. Y dice que quedó impactado por la visión que tuvo. No nos relata el texto cómo fue la visión. Más adelante nos da la interpretación de la visión, pero en qué consistió la visión en sí no nos da muchas pistas. Aunque dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Es decir, lo que vio Daniel en la visión era un gran conflicto, una gran guerra que vendría en el futuro. Eso es lo que vio Daniel. Y dice que Daniel quedó tan afectado por esta visión que, al igual que en el capítulo anterior, recuerdan que Daniel oró y ayunó buscando la bendición de Dios. Acá también vemos a Daniel ayunando, buscando al Señor. ¿Y de qué forma ayunó? Dice que durante 21 días, es decir, durante 3 semanas, no comió manjar, no comió nada delicado, no tomó vino, ni se puso ungüento, es decir, no se puso ningún perfume. Dicho de otra forma, Daniel hizo un ayuno muy especial, se abstuvo de ciertos alimentos. No fue un ayuno completo, como aparecen en otros textos de la Biblia. Hay ayunos en la Biblia donde las personas durante 3 días se abstienen de alimento y agua, como lo que ocurre en el libro de Esther. Hay otras circunstancias donde los hombres de Dios han ayunado durante 5 días, pero bebiendo agua. Y el ayuno del Señor Jesucristo es un caso especial. ¿Qué nos muestra esto? Que la Biblia no establece un formato único y exclusivo para la práctica del ayuno. Va a depender de la circunstancia y de la ocasión. En este caso, Daniel ayunó comiendo lo más probable que solamente verduras y frutas, como vemos en el capítulo 1. Come vegetales, legumbres, cereales, pero se abstiene de carne y de cosas dulces. Cuando ven lo que dice acá, se abstuvo de manjares, en el texto hebreo da la idea que se abstuvo de cosas dulces, de azúcar, y se abstuvo de beber vino y ni siquiera perfume se puso sobre su cuerpo, como una actitud de humillación donde buscó a Dios intensamente. Hay más detalles de cómo Daniel oraba en el capítulo 10. Vimos que era un hombre que derramó su corazón delante del Señor por medio de su ayuno. Acá vemos también tan afectado a Daniel por la visión que tuvo, que no le quedó otra de buscar más al Señor. Cuando una persona tiene una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, esa persona busca más al Señor. Es lo que vemos acá en Daniel. Tiene una visión y comienza a ayunar, en este ayuno especial, durante 21 días. Ahora, ¿será que Dios respondió esa oración, ese ayuno? Sí, Dios respondió. Siempre le responde a Daniel las oraciones que hemos visto acá. ¿Y de qué forma le respondió? Nuevamente le responde de una forma extraordinaria, enviando a un ángel a hablarle a Daniel. Como dije la semana pasada, no hay ninguna promesa en las Escrituras que cada vez que tú oras, Dios te va a responder de forma extraordinaria por medio de una visión o enviando un ángel. Lo habitual es que Dios responde nuestras oraciones por medio de la providencia, por medio del cambio de circunstancias en nuestra vida. No sé, pues el hermano que está orando por un trabajo, de repente nos llaman y le ofrecen un trabajo. Ahí ve la respuesta de Dios a su oración. De tal forma que no hay ninguna promesa en las Escrituras que la respuesta de Dios siempre va a venir como se le dio a Daniel. Reitero, lo habitual es que Dios nos responde por medio de la providencia. Ahora, como Dios es Dios, sí, por supuesto, Dios puede responder de esa forma, pero no es lo habitual.
Y veamos cómo era este ángel que fue enviado a Daniel. Miren cómo lo describe Daniel. Dice, un varón vestido de lino. Cuando continuamos leyendo, vemos que en ninguna parte se da el nombre de este ángel. No obstante, es muy probable que sea el mismo ángel del capítulo 9, que era el ángel Gabriel. Pero sin embargo, hay que reconocer que en el capítulo 10 no se da ningún nombre a este ángel. Algunas personas han especulado que tal vez que este varón vestido de lino sea Cristo preencarnado, que se parece a Daniel. No obstante, tiene poco argumento esta postura. Lo que dice el texto da a entender a todas luces que era un ángel. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando bajamos hasta el versículo 11, miren lo que este ser le dice a Daniel. Porque a ti he sido enviado ahora. Es decir, ¿quién lo envió? Lo envió Dios. El Señor Jesucristo es Dios mismo, es la segunda persona en la Trinidad. Por lo tanto, no está bajo la orden de nadie. Sabemos que el Señor Jesucristo en su encarnación, en su humillación, estuvo siempre sometido al Padre, pero eso mientras estuvo en su condición de siervo. Después que Cristo asciende a los cielos, recupera su gloria a la diestra del Padre y comparte el poder, gloria y autoridad junto con el Padre. Hay una enseñanza que se llama da la idea de que Cristo está eternamente subordinado, subordinismo, por ahí va la palabra. Da la idea de que Cristo está eternamente sometido al Padre, pero las Escrituras nos enseñan que el sometimiento de Cristo al Padre fue durante su ministerio terrenal. Ahora, como está exaltado a la diestra del Padre, comparte el poder, la gloria y autoridad junto al Padre y al Espíritu Santo, como fue desde la eternidad. Por eso, como se mencionó en la mañana en la escuela dominical, que Cristo se humilló con solamente hecho de haber nacido como hombre, haber nacido de una mujer, ya comenzó a experimentar la humillación porque Él vivía en la gloria, estaba en la gloria junto a su Padre. Así que comienza a experimentar esa humillación en su encarnación, en su ministerio terrenal. Pero este ángel dice, porque a ti he sido enviado, es decir, recibió la orden de Dios. Por lo tanto, no puede ser el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios mismo. Pero a este ángel le fue dada una orden. Por lo tanto, este ser declarado como un varón de lino, vestido de lino, es un ángel. No se nos revela el nombre, muy probable sea Gabriel. Pero no se nos revela el nombre de este ángel. Ahora, ¿qué podemos aprender de este encuentro de Daniel con este ángel? Miren las palabras que le dice el ángel en el versículo 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Aquí hay un principio fundamental para la oración. ¿Cuál es la actitud que tomó Daniel en la oración? Según lo que dice el propio ángel, dice, te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Dios responde, le agrada responder esas oraciones cuando sus hijos se humillan y están dispuestos a entender la voluntad de Dios. Un corazón altanero, soberbio, se va a encontrar con un portazo de parte de Dios. Porque todo que se enaltece, al final es humillado. Pero aquel que se humilla delante de Dios es enaltecido por el propio Dios. Así que la actitud de Daniel en la oración, fíjense cómo él dispuso su corazón, es para entender lo que Dios quería, para entender lo que la visión significa. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace con nuestra vida, por qué las circunstancias se ordenan de tal forma y quedamos perplejos. Bueno, tenemos que orar con esta actitud. Señor, muéstrame qué quieres hacer conmigo. ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué permites que se me enfermó mi hijo? ¿Por qué tú permites que me quede sin trabajo? ¿Por qué permites tantas cosas que en apariencia son malas en mi vida? Bueno, la actitud de nuestro corazón tiene que estar disposición para entender lo que Dios está tratando en nuestra vida. Muchas veces hay cosas en nuestro corazón que a Dios no le agradan y Dios trata con nuestra vida, pero nosotros somos tan necios espiritualmente que no nos damos cuenta que Dios está tratando con nuestro corazón. Por lo tanto, es importante tener esa actitud, disponer el corazón para entender lo que Dios está tratando en tu vida, para entender y humillarte en la presencia de Dios. Ninguna persona soberbia, arrogante, va a ser bienvenido delante de la presencia de Dios.
Recuerda lo que dice el Salmo 51, versículo 17, que a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. ¿Qué significa un corazón contrito? Significa un corazón que se quebranta, un corazón quebrantado, que reconoce su miseria delante de Dios, que reconoce que es un pecador, que reconoce que por sí mismo no puede hacer nada, que necesita la ayuda de Dios. Eso es un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su pobreza espiritual. Como dice el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, porque ellos verán a Dios. Ahí los que lloran es los que se entristecen por causa de su pecado. Cuando tú tomas conciencia de tu pecado y te arrepientes y te derramas delante de Dios, en ese momento tu corazón está contristado, está humillado. Eso le agradó a Dios en Daniel, que se acercó con un corazón humillado delante de Él y dispuesto a entender. Así que ese es un principio importantísimo que aprendemos de este pasaje para aplicar a nuestra vida de oración. Y continuamos. En el versículo 13, continúa hablando el ángel con Daniel. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. ¿Quién es este príncipe del reino de Persia que se le opuso al ángel durante 21 días? Es otro ser espiritual. Es un demonio que estaba influenciando a los gobernantes del reino de Persia. Es un demonio que se enfrentó a este ángel enviado por Dios. El ángel de Dios, por supuesto, lo derrotó y cumplió su propósito de venir a darle esta palabra, esta revelación a Daniel. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta expresión? Que hubo una lucha espiritual en los cielos. ¿Significa que nosotros también tenemos que andar todo el día reprendiendo demonios, peleando con los demonios? La respuesta es no, hermano. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesucristo ya derrotó al diablo y a los demonios. Recuerden el pasaje del endemoniado gadareno, que está en Marcos y en Lucas. Estos demonios, que eran legiones y legiones, le suplicaron a Jesús que no lo atormentase. Le pidieron que por favor los dejase entrar a un hato de cerdos. Es decir, no pueden los demonios pelear contra Jesucristo, porque Jesucristo es Dios eterno, creador de todas las cosas, y el diablo y los demonios son solamente creación, son criaturas. Ellos no pueden pelear contra Dios. Cuando este demonio, que es el príncipe de Persia, se enfrentó a este ángel, eso también refuerza la idea que este ángel no podía ser el Señor Jesucristo, porque ningún demonio le puede hacer frente al Señor Jesucristo. Ellos le tienen terror. Se aterró este endemoniado Daniel, le suplicó al Señor que no lo atormentase. Ningún demonio puede enfrentarse al Señor Jesucristo, y el Señor ya derrotó a los demonios en la cruz. Recuerda el pasaje Colosenses 3:15, dice que el Señor los exhibió públicamente a principados y potestades. ¿De dónde saca esta idea Pablo? De las guerras del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano invadía un lugar que antes no había conquistado, tomaba cautivo al rey, a los príncipes y a los generales de ese ejército y los llevaban a la ciudad de Roma y los hacían desfilar delante de toda la ciudad de Roma. Los humillaban de esa forma. Los humillaban públicamente porque habían sido derrotados, exhibiéndolo en la plaza romana. Tomando esta figura de la historia, Pablo dice, el Señor Jesucristo en la cruz exhibió públicamente a Satanás y a todos sus demonios, los derrotó completamente. Ellos están completamente derrotados, por lo tanto el cristiano no tiene nada que hacer en una lucha supuestamente espiritual como estaba luchando este ángel con el príncipe de Persia. No tenemos nada que hacer. Ahora, eso no significa que el cristiano no tiene ningún tipo de lucha espiritual. De hecho, leímos recién el pasaje de Efesios 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice que tenemos guerra contra potestades. ¿A qué está apuntando eso? ¿Significa que el cristiano tiene que andar reprendiendo demonios en todo lugar? No, no ese es el significado del texto. Repasen lo que es la armadura del cristiano. ¿Qué característica tiene? El yelmo, el casco, el escudo, la coraza, son todas armas defensivas. Es decir, el cristiano no tiene que andar desafiando a los espíritus demonios, sino que combatirlo de forma defensiva. ¿De qué forma combatimos al enemigo de forma defensiva? Recuerden lo que dice Santiago 4:3, que dice,
resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice enfréntate al diablo para que lo derrote. No, porque Cristo ya lo derrotó. Tú tienes que resistir las tentaciones que el enemigo trae a ti. Tú tienes que resistir los engaños que el enemigo trae a ti. Tú tienes que resistirlo por medio de la verdad. Ahora, hay un arma, solamente un arma mencionada en Efesios 6, que es de carácter ofensivo, de ataque, que es la espada que representa la palabra de Dios. Es decir, la forma como el cristiano le hace daño al reino de las tinieblas es predicando la palabra de Dios. Cuando tú predicas el evangelio le das un golpe al reino de las tinieblas. Así que la lucha espiritual del cristiano no tiene nada que ver con la lucha que tuvo este ángel con este demonio, porque Cristo ya derrotó al maligno. Ahora tu lucha es resistir las tentaciones, vivir de acuerdo a las palabras de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Y cada vez que tú predicas, que hablas del evangelio, tú estás dándole golpes con la espada al enemigo. Pero eso no significa que tengas que estar nombrando ni investigando acerca del enemigo. Por eso la Biblia da muy poca información acerca del mundo espiritual de las tinieblas. Porque lo importante es Cristo. Lo importante es que Cristo ya venció a los demonios y las tinieblas. Y nuestra postura ahora es resistir. Pero no tienes que tenerle miedo a los demonios, porque no te pueden dañar. Recuerda lo que dice Juan en una de sus cartas. 1 Juan 5:18 dice: el que ha sido engendrado de parte de Dios no practica el pecado y el enemigo no le toca. El que ha nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. Por lo tanto, si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido encuentro con el Señor Jesucristo y eres nueva criatura, el enemigo no te puede tocar. Así que es inútil tenerle miedo al enemigo, andar investigando acerca del enemigo. El enemigo ya fue derrotado y Cristo te protege de él. Y reitero, existe sí una lucha espiritual por medio del arma defensiva, resistir los ataques, resistir las tentaciones, las mentiras del enemigo. En eso consiste la lucha espiritual del cristiano. Más que nada es una lucha en la mente de combatir los malos pensamientos, ponerme a la defensiva poniendo el escudo de la palabra de Dios. Y si quieres hacerle daño al enemigo, no es andando arrepentiendo ni acordándote de él a cada rato. Es predicando el evangelio. La palabra, que es la espada, esa es la que le hace daño al reino de las tinieblas. Continuamos por acá. Después, Daniel se siente muy débil, a causa, primero por la visión, tuvo 21 días haciendo un ayuno especial, y con esta palabra del ángel parece que se siente más débil todavía. Dice el versículo 16, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza, estaba desfalleciendo Daniel. Pero el ángel continúa dándole ánimo y le continúa hablando. Hay algo muy interesante que le dice en el versículo 20. De partida, este ángel que les continúa hablando, alguien podría pensar que es otro ángel distinto al que le habló al principio, porque lo describe de otra forma. Primero lo describe Daniel como un varón vestido de lino, pero a este segundo ángel lo describe como uno semejante a hijo de hombre. Ya hemos visto que en el libro de Daniel la expresión hijo de hombre apunta al Señor Jesucristo. El hijo del hombre veniendo en las nubes es el Señor Jesucristo. Pero en este pasaje particular, en el capítulo 10 de Daniel, cuando dice Daniel, vi un varón que me dio ánimo y tenía semejanza a un hijo de hombre, en este caso particular no se refiere al Señor Jesucristo. Continúa hablando de un ángel. ¿Y cómo lo sabemos? Porque este ángel que tenía semejanza de hijo de hombre, miren lo que dice en el versículo 20. Me dijo, ¿sabe que por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, es el mismo ángel que había visto al principio. Primero lo describe como un varón vestido de lino, ahora lo describe como una semejanza de hombre, pero ¿qué le dice? Ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, es el mismo ángel. En el capítulo 10 tenemos dos personajes, tenemos Daniel y este ángel que no aparece su nombre. Probablemente sea Gabriel, pero no aparece su nombre. Tenemos solamente dos personajes, no tres, no dos ángeles, es un ángel, porque el mismo dice, ahora tengo que volver a pelear nuevamente contra el príncipe de Persia y luego vendrá el príncipe de Grecia.
aquí ya está hablando más en términos históricos. En los momentos que Daniel escribe este libro, tenía aproximadamente 80 años, estaba bajo el imperio medo-persa. Pero a futuro, muchos años después, este imperio sería derrotado por el imperio griego liderado por Alejandro Magno. Y dice acá este ángel, ahora tengo que seguir peleando con el príncipe de Persia, porque Persia estaba gobernando, pero después viene el príncipe de Grecia, es decir, está dando un anticipo histórico que a futuro vendría otro imperio más fuerte liderado por este príncipe de Persia. Es decir, todos esos imperios humanos estaban altamente influenciados por demonios. Pero el Señor ya derrotó a esos demonios. Todo esto fue antes de la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y ata a Satanás. El mismo Señor Jesucristo, cuando nos relata en el Evangelio que es necesario que para saquear una casa es necesario atar al hombre fuerte de ese hogar. Y una vez que lo atas a ese hombre, puedes saquear su casa. Estaba hablando de forma metafórica que Jesucristo es el varón que ata a Satanás, al hombre fuerte, y ahora podemos saquear su casa. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos también a la luz de Apocalipsis 20, cuando la Biblia utiliza la expresión milenio para referirse al periodo que va de la primera a segunda venida de Cristo. Dice que Satanás durante ese periodo es atado. La atadura de Satanás fue puesta por el Señor Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Y ahora sus hijos pueden saquear la casa. ¿En qué sentido? Que ahora le ganamos territorio al enemigo por medio de la predicación del Evangelio. Cada vez que una persona se convierte a Jesucristo, pasa del reino de tinieblas al reino de luz. Así que esas potestades que habían en los aires gobernando los imperios fueron derrotadas por Cristo. Y ahora la iglesia tiene la licencia para seguir atacando el reino de las tinieblas por medio de la predicación del Evangelio. Y continúa el versículo 21. Pero yo te declaré que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es Miguel? Hasta el momento habíamos visto dos personajes, Daniel y este ángel que le hablaba, que tenía dos definiciones, pero es el mismo ángel. Pero este ángel es ayudado por Miguel. ¿Quién es Miguel? Es un ángel de Dios con un alto rango, probablemente el ángel más poderoso que tenga Dios. Algunas sectas dicen que Miguel es Jesucristo, pero no tiene argumento bíblico. Cuando tú lees la carta de Judas en el Nuevo Testamento, dice que cuando combatía el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Es decir, Miguel no es el Señor. Miguel es un ángel de alto rango, pero no es el Señor mismo. Ahí finaliza el capítulo 10. Así que, hermanos, tenemos a Daniel con una visión, ayunando durante 21 días, un ayuno probablemente con frutas y verduras, absteniéndose de comer carne, vino y de comer cosas dulces. Así que si alguien quiere hacer un ayuno de ese tipo, claro que puede hacerlo. Si Daniel lo hizo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿Se puede ayunar de esa forma comiendo fruta y verduras? Sí, es bíblico, está acá en Daniel. Otro principio importante, la forma como Daniel oró, se humilló, se derramó delante del Señor y estuvo dispuesto a entender la visión. Cuando tú ores, humíllate delante de Dios, quebranta tu corazón y ten la disposición de entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo más seguro que la respuesta en tu caso no va a venir a través de un ángel, como en el caso de Daniel, pero el Señor buscará la forma de responderte, hermano. Y respecto a la lucha espiritual, recuerda, el cristiano no está en el lugar de este ángel a pelear físicamente con un demonio. Esos demonios ya fueron derrotados por Cristo en la cruz. Ya los exhibió públicamente, ya los humilló públicamente. Ya no te pueden hacer daño a ti, porque el Señor te libra y el enemigo no te puede tocar, como dice 1 de Juan. Ahora, como os dije, eso no significa que la lucha espiritual sea completamente ausente de nosotros. No, hay lucha espiritual y para eso tenemos una armadura defensiva, para combatir, para protegernos de las tentaciones del enemigo. Cuando el enemigo te seduce para pecar, para ser infiel a Dios, ahí tú aplicas el escudo de la fe, pero son armas defensivas. Y la única arma defensiva que tenemos no consiste en andar reprendiendo demonios, consiste en la palabra, la espada, en predicar el Evangelio. Esa es la arma de ataque que tiene el cristiano sobre el reino
de las tinieblas. Así que, hermano, pongamos en práctica estos principios. Busquemos a Dios con todo nuestro ser, con humildad, con un corazón contrito y humillado, y hagamos guerra espiritual, sí, pero en el sentido bíblico. Una armadura defensiva. Cada vez que el enemigo te tienta y tú resistes, como dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ahí tú estás haciendo guerra espiritual. Cuando el enemigo trata de inyectarte pensamientos impuros en tu mente y tú le haces guerra y dices, no, Señor, me niego a obedecer este pensamiento porque tú me mandas a tener pensamientos puros. Ahí tú estás en guerra espiritual, pero son armas defensivas. Y cada vez que tú hablas del Evangelio, cuando tú hablas de Jesucristo en cualquier lugar, en tu trabajo, donde seas, en el lugar de vacaciones puedes hablar de Cristo, ahí tú estás utilizando la espada. Ahí también es una guerra espiritual. No en el sentido con que pelearon estos dos seres angelicales, sino que es una guerra espiritual como que tú eres un hijo de Dios y tu Padre ya ha vencido al enemigo. Y tú tienes licencia para predicar el Evangelio. Así que continuemos así. Continuemos resistiendo al enemigo, diciendo que no a las tentaciones. No cuando Dios me ordena algo muy claro en su palabra y yo obedezco, ahí yo estoy retrocediendo en la lucha espiritual. Pero cuando yo me arrepiento y corrijo mi vida, ahí estoy ganando en la guerra espiritual. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Te invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino que ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Yo te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que a cada hermano que está acá presente tú lo llenes de tu Espíritu para que lo capacite para poner esta palabra en práctica y no que entre por un oído y salga por el otro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.